Buenos días. Bienvenidos todos. Los saludo como cada ocasión que tengo de estar delante del pueblo de Dios, predicando su palabra, rogando a nuestro Señor, al Creador, que las circunstancias que están pasando en estos momentos por su vida los lleven a los pies de Cristo. Si es así, si esas circunstancias te están haciendo rogar al Señor por su misericordia, estás, hermano, siendo bendecido. Dale gracias a Dios por ellas. Bueno, continuamos con la predicación que estamos dedicando al libro de Oseas. Hemos avanzado versículo a versículo por este libro y ya estamos prácticamente a la mitad. Hemos visto que lo que este mensaje expone es la fidelidad de Dios a su palabra a pesar de la degradación de Israel debido a los adulterios que cometían contra su Señor. Vimos que este libro entonces no se trata de una licencia para vivir como queramos, porque Dios es fiel y entonces va a salvar a su pueblo. El mensaje enfatiza la tragedia de la apostasía para un pueblo que dice tener una relación próspera con el Señor. Un pueblo que decide por voluntad propia y por insensatez rechazar lo bueno. En la apertura del libro se expone que Dios conocía las condiciones, la condición espiritual de este pueblo, pero a pesar de esto decide establecer con ellos un pacto y además amarlos. Oseas capítulo 1 versículo 2 dice, ¿lo recuerdas? Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. El matrimonio del profeta serviría como una ilustración de la relación entre Dios y su pueblo. Oseas, el esposo, representa a Dios. Gomer, la esposa, representa al pueblo. La relación se vería corrompida por la conducta idólatra de esta mujer, señalando específicamente que por ese comportamiento habían abandonado al Señor. El pacto matrimonial es comparado con el pacto que Dios hace con su pueblo, no por la forma en que se establece, sino más bien por la forma en que se desarrolla. Porque en estos pactos se existe con una intimidad exclusiva. De ahí que el abandono, el adulterio y el señalamiento de prostitución se haga con tanta premura. Este matrimonio tendría hijos, los cuales serían producto de la corrupción de la esposa. Es decir, la relación entre Dios y su pueblo estaría marcada por la idolatría y esta manera de vivir va a tener consecuencias. Pero dado que el Señor es fiel al pacto, iba a actuar para sostenerlo. Entonces vemos que a partir del capítulo 4 el mensaje del libro cambia y la ilustración del matrimonio se deja atrás para entonces pasar a desarrollar un juicio con todas sus formalidades. Es Dios quien presenta una querella, un pleito contra el pueblo que le daba la espalda, que se rebelaba contra la ley, que vivía fuera del pacto. La querella o el pleito que Dios tiene con su pueblo es específicamente por la falta de conocimiento. Y subrayo, falta de conocimiento, no ausencia de conocimiento. Es decir, Israel conocía al Señor, tenían una relación con Él, tenían escritura, conocían la ley. Israel sabía de dónde venía, pero fallaron en su relación y decidieron abandonar al Señor, distanciarse de la santidad para revolcarse en adoración a falsos dioses. Durante el progreso del juicio, el profeta presenta las pruebas que sostienen la acusación. El objetivo de exponer al pueblo ante su comportamiento y anunciar las consecuencias que esto les iba a traer, y antes de que estas consecuencias llegaran, era darle una oportunidad al pueblo de Dios
para que confesara sus pecados y entonces pudiera regresar arrepentido hasta su Señor. Sin embargo, y a pesar de los muchos llamados del Señor por medio de los profetas que hacían evidente la paciencia y la abundante misericordia de Dios, Israel hizo caso omiso a todas estas exhortaciones. Cómodos en sus adulterios y prostituciones, convencidos de que eran sus acciones lo que les daba la prosperidad, continuaron caminando de espaldas al Señor. Pero reitero, Dios es fiel a su palabra, de manera que lo que ha dicho, aquello que había anunciado, se tendría que cumplir. No podía permitir que sus elegidos se alejaran tanto como para perderse. Por su fidelidad que nunca falla y porque su amor se derrama como ríos de gracia que brotan del trono de su bondad, este Señor Todopoderoso haría lo necesario para traer a su pueblo de regreso hasta Él. Lo hará aplicando medidas disciplinarias. Los medios que Dios puede utilizar son muy diversos, desde una simple llamada de atención por medio de profetas, por medio de otros hermanos, por medio de su palabra, o incluso puede usar medios que estén fuera de su pueblo, fuera de su iglesia, pero todos ellos para que se cumplan sus propósitos. La corrupción de Israel pasó los límites admisibles y era tanta su corrupción que se habían habituado a ella. Ya formaba parte de su cultura, ya formaba parte del carácter de los siervos del Señor. Por tanto, las medidas disciplinarias que habían sido anunciadas están ahora y literalmente sobre la cabeza del reino. Oseas anuncia con gran voz que el enemigo viene sobre el pueblo de Dios y lo va a hacer como un águila, como un ave de rapiña. Las consecuencias de sus adulterios, de ojos ciegos a tantas señales de advertencia, de oídos sordos a las contundentes alarmas, habían acarreado sobre ellos consecuencias que ahora son inevitables. Israel se desarrolla con una orgullosa autonomía que rayaba en la locura. Decían conocer a Dios, pero vivían de acuerdo con su propia autoridad. Imponían sus reyes buscando cubrir sus intereses. Decían clamar a Dios, pero lo adoraban y lo servían bajo sus términos. Lo que Israel hacía evidente era que creían en Dios, pero que Él no era su Dios. El mensaje profético está dirigido al pueblo. Sin embargo, aplica con la misma urgencia y con todos sus alcances a cada creyente que vive fuera del pacto y rebelándose contra la ley. Aplica a cada persona que, diciéndose siervo de Cristo, se sirve a sí mismo con orgullo y sin ninguna vergüenza. Acompáñame por favor a Oseas capítulo 8. Abre tu Biblia. Vamos a dar lectura a los versículos del 8 al 10, que es la porción en la que vamos a estar meditando esta mañana. Te pido por favor que te pongas de pie para que con reverencia escuchemos la voz del Señor dirigiéndose a su pueblo. Oseas capítulo 8, versículos del 8 al 10, y voy a estar leyendo de la traducción de la Biblia de las Américas. Israel ha sido devorado. Ahora están entre las naciones como vasijas en que nadie se deleita, porque ellos han subido a Siria como asno montés solitario. Efraín alquiló amantes. Aunque alquilen aliados entre las naciones, ahora los juntaré y comenzarán a debilitarse a causa de la carga del rey de los príncipes. Les invito a que así de pie me acompañen a orar, por favor. Creador, Señor,
Dios y Padre nuestro. Somos su pueblo, somos su iglesia. Cuál agradecidos estamos, Señor, porque usted nos reúne y nos permite, Padre, nos da el privilegio de presentar ofrenda agradable delante de su presencia. La hacemos con un corazón sincero, Señor, porque sabemos que usted es el proveedor, Padre. Señor, hemos bendecido su nombre y ahora le rogamos que su Santo Espíritu, Señor, continúe con nosotros y capacitándonos para que podamos escuchar, atender y aplicar su palabra en nuestras vidas, Señor. No nos permita, Padre, no permita que su pueblo se aleje de usted, Padre. Señor mío, le suplico, en especial por mí, Señor, no permita, Padre, que me aleje de su santidad, que me desvíe ni a izquierda ni a derecha de su palabra, Señor. Le suplico, Padre, que su Santo Espíritu me guíe, me capacite, Señor, y ponga las palabras correctas en mi boca para presentar delante de su pueblo, Señor, palabra fiel a su voluntad. Porque, Señor, esto es lo que su pueblo necesita, lo que su pueblo requiere para ser edificado, Padre. Así que no soy yo, Padre, sino que dependo absolutamente de usted. Suya es la gloria, Padre. Oramos con toda humildad y lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Bueno, estamos en los versículos 8 al 10, pero debemos recordar que el capítulo 8 inició con un mandato que el Señor le da a Oseas. ¿Recuerdas? Predica con voz de trompeta a este pueblo. El profeta tiene que hacer sonar la alarma que le diga al pueblo que el enemigo ya está sobre sus cabezas. Entonces debemos leer este mensaje con un tono que exponga la gravedad y la urgencia del problema. La emergencia que tenía que ser atendida no era el peligroso ejército asirio que ya se encontraba en tierra de Israel. Asiria no era el principal problema del reino del norte. El libro del profeta Isaías, que fue contemporáneo de Oseas, narra en el capítulo 36 y 37 que este mismo imperio, el imperio asirio, invadió Judá y sitió Jerusalén. Sin embargo, Dios en una sola noche acabó con todo este ejército. De manera que lo que ponía a Israel bajo las alarmas no estaba y nunca estuvo fuera del reino. Y no me refiero a una cuestión geográfica o territorial, me refiero a la parte inmaterial de cada persona que formaba este reino. Me refiero a la devoción al pacto y a la vocación a la ley. El verdadero peligro y lo que causa el mayor problema está en la corrupción de la fe que profesaba este pueblo. El mismo peligro que corre cada creyente en Jesucristo que sigue luchando con el residuo de pecado que existe en su corazón, o como dice Oseas, con esas brasas encendidas en el fondo del horno que al ser descuidadas van a producir grandes daños. La querella acusa la falta de conocimiento. Esto es lo que nos hace vivir rechazando lo bueno, violando el pacto y transgrediendo la ley. Esto los hacía vivir de espaldas al Señor. Cada decisión que tomaban era un paso más que los alejaba de la santidad y al mismo tiempo los hundía más en la impiedad. Con esta ignorancia voluntaria y autoinducida, Israel se sentía entonces autosuficiente. De manera que eran ellos quienes determinaban la forma en que iban a vivir, de qué forma iban a adorar, de qué forma iban a invertir los recursos que les habían sido dados y también, debido a que Asiria ya se encontraba ahí, de qué forma iban a resolver sus problemas, sus enormes problemas. El reino tomaba decisiones de manera unilateral, es decir, sin considerar a Dios, y además lo hacían para satisfacer sus intereses personales.
El propósito como pueblo santo y literalmente apartado para el Señor nunca fue perseguido. Diciéndose pueblo de Dios, no buscaban ni servir ni darle la gloria a su Señor. Sus acciones eran una absurda declaración de independencia. Ellos reconocían sus problemas, podían ver y escuchar la amenaza que tenían encima. Lo que no querían reconocer es que ellos eran los responsables de esta situación. Aun cuando la verdad les fue predicada, decidieron seguir alejándose del Señor. Dios, a voz alzada, le declara a Israel que esa negación a arrepentirse de sus pecados había traído sobre ellos graves consecuencias. Esta mañana veremos con más detalle a qué se refiere el profeta. Expondremos cuáles son las características del fruto de la independencia. Un fruto que al ser saboreado en una boca que está sucia y llena de corrupción, va a dejar un sabor tremendamente decepcionante y desagradable. Vamos a desarrollar el tema con 3 puntos principales, describiendo 3 características del fruto o del resultado de una vida independiente en los siervos del Señor. La primera característica del fruto de la independencia es el desprecio. Como segunda característica de una vida independiente, veremos que será una existencia que nos coloca bajo dominio. Y como tercera característica, veremos que cuando somos independientes también seremos débiles. Estas 3 características son la consecuencia de una vida autónoma fuera del pacto y en rebeldía con la ley. Recordemos que este comportamiento necio y que raya en la locura provocó una expresión por parte de Dios durante este mismo discurso y que se expresa en el capítulo 7, versículo 13. ¿La recuerdas? Ay de ellos, pues de mí se han alejado. Sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí. El pueblo escucha este profundo lamento de aquel que es abundante en misericordia. Y el motivo está señalado. Se han rebelado contra su Señor. Se han separado del trono de la gracia y de la misericordia. Por esto, y aunque es muy obvio, debemos considerar dentro de las características de una vida independiente el distanciamiento. Por esto lo pusimos como punto 0 en esta estructura. Porque ya escuchamos que esto fue expuesto por el profeta desde el discurso de apertura en el capítulo 1. Y la acusación es constante en el desarrollo del mensaje. El pueblo de una manera o de otra le había dado la espalda al Señor. En los versículos del 8 al 10 en los que estamos meditando esta mañana, el distanciamiento se expone pero de manera implícita. Porque lo que Oseas señala de manera clara y directa es el acercamiento del pueblo con las naciones paganas. Es decir, cuando Israel se acerca a naciones extranjeras es porque está tomando distancia del Señor. Déjame plantearlo de otra forma. Cuanto más nos distanciamos de Dios, más nos acercamos al mundo. Cuando más nos alejamos de la luz, más nos vamos a hundir en la oscuridad. Cuanto más nos alejamos de la palabra de Dios y de los medios de gracia, más nos acercamos, más nos habituamos a prácticas mundanas. En una relación débil con el Señor, o como Oseas lo plantea, con un fallido conocimiento de Dios, el pueblo va a elegir vivir con ignorancia y entonces va a buscar delirantes maneras de desarrollarse. Israel creía que podía tener una relación con Dios bajo sus propios términos e intereses. Además creía que el Señor iba a aceptar esta relación adúltera. Su locura lo llevó a encontrarse y de golpe con la única verdad y con la única realidad que existe en este universo.
No es posible para ninguna persona, para ningún ser humano vivir cerca del Señor y dentro del pacto y al mismo tiempo vivir lejos de Dios y fuera del pacto. No se puede servir al Señor con fidelidad viviendo como adúlteros. No se puede mantener la pureza practicando corrupción. Solo hay un camino que lleva a la tierra prometida. El pueblo de Dios es peregrino en este mundo como lo estuvo Israel en el desierto. Es peregrino en su manera de vivir, pero estamos dentro del pacto. De manera que vamos a estar cubiertos por la nube, arropados por la columna de fuego, sostenidos por el pan de vida y por el agua viva. Toda esta bendición es derramada sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia de Cristo, solo por gracia. Pero estos 3 versículos acusan reiteradamente que Israel no estaba desarrollándose dentro del resguardo del pacto, sino que estaba buscando vivir entre las naciones, lo que despedaza desde los cimientos la idea de independencia, porque ciertamente se alejaron, pero lo hicieron para acercarse. Rechazan su relación con Dios para relacionarse con falsos ídolos. Rechazaron el gobierno del Señor para someterse a sus propios gobiernos e incluso para negociar y sujetarse a gobiernos extranjeros. Rechazan la santidad de Dios para corromperse en el placer carnal con falsos dioses. Israel se creía independiente, pero nunca lo fue. ¿Qué criatura puede serlo? Eres criatura, somos creados, lo que implica por necesidad dependencia en toda la extensión de la palabra. Toda criatura necesita necesariamente un creador que le dé un propósito y que además sostenga su existencia. Un reloj fue creado para marcar la hora, no para hacer el tiempo. No puede cambiar su propósito. Un reloj no puede adelantar el tiempo, no lo puede atrasar, no lo puede detener. Y aun cuando este reloj esté descompuesto, el tiempo va a seguir su curso, siempre en la misma dirección, siempre a la misma velocidad. Todo lo creado cumple con el propósito de un creador. Todo lo creado se sostiene y depende de ese creador y de la gracia que ese creador tenga y que derrame para sostener su creación. El sol sale cada día para darnos las estaciones. La luna se mantiene en su lugar y controla las mareas, porque Dios en su misericordia y a pesar de los pecados en este mundo lo ha prometido. Puedes creerlo o puedes ignorarlo, pero el arco iris es la señal que le recuerda a cada criatura esta promesa del Señor. Es Dios quien sostiene la creación, de manera que nadie es autosuficiente. La independencia es entonces un espejismo. Es la mentira que la serpiente susurró en el Edén. Es la mentira que se predica y que atrae, infecta y corrompe a todo ser humano, pero incluso al pueblo de Dios cuando falla en su relación con el Creador. Déjame decir un pleonasmo. Un creyente cree en la existencia de Dios. Y de estos hay muchísimos en el mundo. Pero entre estos creyentes hay unos que además se identifican como esclavos, como siervos de Cristo, y por eso lo llaman amo, por eso lo llaman Señor. Entonces el problema no es de creencias. El problema surge cuando ese esclavo decide olvidarse de su Señor. Cuando vive y toma decisiones como si Dios no fuera necesario, fundamental e indispensable en su existencia. Adán no dudaba de la existencia de Dios. Lo veía, hablaba con él,
sin embargo, olvidó el pacto, olvidó la palabra de Dios, olvidó las promesas de su Señor. Adán no dejó de ser creyente, dejó de ser obediente. Falló en su conocimiento de Dios, por esto creyó en la mentira que le predicó la serpiente. Se alejó de lo bueno para acercarse a lo malo. Así sucedió con Israel, así sucede con cada siervo que dice creer en Dios, pero que al mismo tiempo se cree independiente a su Señor. Por esto creo que puedo gobernarme solo. Por esto creo que Dios va a recibir mi adoración y mi ofrenda tal como se la presente, y además tendrá que gustarle. No nos damos cuenta que estamos lejos del trono donde resplandece la gloria, porque estamos cómodos y acostumbrados a la oscuridad, lejos del Señor. La falta de conocimiento del Señor o la distancia que ponemos entre nosotros y Dios nos hace tontamente ingenuos, y no podemos discernir que hemos dejado de depender del Creador para depender de algo creado, lo que va deteriorando nuestra relación con Dios. El versículo 8 dice que Israel va a ser devorado. El término se refiere a tragar algo de una sola vez y de manera rápida y brusca. Este verbo se utiliza en Éxodo cuando la vara de Aarón se transforma en una serpiente y se traga las varas o las serpientes de los sacerdotes del faraón. ¿Recuerdas este episodio? La idea que se transmite es una destrucción rápida y además total. Habituados a vivir lejos del Señor, los de Israel, con un corazón orgulloso en la manera en que están viviendo, con una conciencia cauterizada y que no tiene ninguna vergüenza, es devorado de manera rápida por consecuencia de su propia independencia. Cada creyente que se olvida de Dios y que se encuentra lejos de la comunidad del pacto, que se encuentra lejos de los medios de gracia, que vive bajo su gobierno y adorando bajo sus términos, va a ser destruido rápidamente y sin ninguna piedad por el mundo. Lejos de Dios se mezclará con una cultura impura hasta ser absorbido y ahogado en un pantano de inmoralidad, de irreverencia, de impiedad, creyéndose independiente y por lo tanto libre para hacer como él quiera. Pronto va a malgastar la riqueza de la gracia que ha recibido y va a acabar en una bancarrota y en una miseria tanto espiritual como material. Jesús nos enseña en la parábola del hijo pródigo que este es el destino de todos aquellos hijos que, buscando su propio camino, consideran a su padre muerto y entonces se independizan y se creen autosuficientes, claro, con la herencia de papá. Y solo para darse cuenta de que su verdadera libertad y prosperidad estaba en la casa de donde salió, viviendo de acuerdo y bajo las leyes del Señor de esa casa. Israel, mezclado con las naciones paganas, acabó siendo devorado y tragado por las costumbres paganas. Y no me refiero a Siria, me refiero a su devoción y adoración corrupta. Fueron devorados por una cultura impía e inmoral que estaba ofendiendo la santidad del Señor. Y así como el hijo pródigo, Israel acabó sirviendo a la corrupción y lo hicieron por gusto. Se olvidaron de Dios, de sus bendiciones, olvidaron de dónde fueron sacados, a dónde habían sido llevados y en qué condición estaban viviendo. Y entonces se distanciaron de Dios y comenzaron a ver lo que el mundo ofrecía. Coquetearon con la idea y acabaron devastados por ellos.
Rechazaron la gracia y la libertad que Dios les daba para esclavizarse a sí mismos. Eran el pueblo escogido por Dios, llenos de bendiciones, sostenidos y prosperados por el Señor. Se alejaron de la bendición para buscar independencia y lo único que encontraron fue desprecio por parte de aquello que estaban buscando. Y esta es la ironía, es el engaño del pecado. Cuando buscaron libertad se hicieron esclavos. Cuando buscaban aceptación encontraron desprecio. Y la ilustración del profeta es tremendamente dura. Dice que son recipientes o vasos que no sirven para nada. Y el término vasija se refiere específicamente a una herramienta de cualquier tipo. Entonces la nota del profeta es que esta herramienta no sirve para absolutamente nada. Es un vaso que no contiene, un cuchillo que no corta, un reloj que no marca la hora. La vida de apostasía e independencia no deleitaba al Señor, pero tampoco a los del mundo. Jesús, el Amén, le dice a sus siervos: no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Y recordemos que el pastor Witsi nos enseñó que lo que Jesús está exponiendo con estas palabras es una acusación y no una opción para elegir de qué bando vamos a estar. El punto es que un hijo que juega a ser independiente y que está obedeciendo de manera religiosa, de manera hipócrita, va a causar repulsión. No deleita a nadie, ni a su Señor, ni a sus amantes. ¿Recuerdas que Gomer acabó siendo despreciada por los amantes y que fue vendida en un mercado de esclavos por la mitad del precio de un esclavo? Israel se había acercado al rey de Asiria y fue despreciado. Se acercó con los egipcios y los egipcios se burlaron de ellos. Estas naciones despreciaron a Israel, pero no porque predicaban la palabra de Dios, no porque vivían en santidad, no porque eran fieles a su Señor. Este pueblo era la burla y estaban desprestigiados por su infidelidad a Dios. Imagina a los asirios, a los egipcios. ¿Qué dirían si estos israelitas traicionaron y se alejaron de aquel que los rescató y que les dio la victoria? ¿Cómo van a ser dignos de confianza? El mundo convive y ama a los del mundo. Odia a los escogidos por Dios, porque nada tienen que ver las tinieblas con la luz. De verdad es lamentable cómo los incrédulos pueden ser íntegros, aunque sea en su mala manera de vivir, y rechacen a los hijos de Dios por una doble vida, por una doble moral. Es lamentable que los incrédulos puedan ver cómo un hijo de Dios se postra delante de su Señor de la misma manera que se postra delante de ídolos, que dicen ser santos pero que se comportan como mundanos, que dicen ser puros pero que sus obras son corruptas. Lo que el profeta señala es que Israel, en su pseudo independencia de Dios, había perdido identidad e incluso había perdido dignidad. Pero esto no se queda allí. Escucha lo que dice el versículo 9, y ahora lo voy a leer de la traducción Reina Valera 60. Dice: porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Israel actuaba de manera independiente. Ellos acudieron voluntariamente a Asiria. Reitero, actuaron de manera independiente, pero también actuaron de manera irracional. O sea, subraya nuevamente que el distanciamiento que tenían de Dios los acercaba al mundo. La falta de conocimiento de Dios nos hace creer
que rechazar el pacto y rebelarnos a la ley nos hace independientes, cuando en realidad es que nos acerca a algo o alguien más para depender de ellos. Y entonces vamos a acabar completamente dominados. Israel es comparado con un burro salvaje. Se refiere a un espíritu terco y además impetuoso que hace como le place y de manera violenta, brusca. El pueblo de Dios busca deshacerse del yugo que su Señor había puesto sobre ellos. Querían descansar de la terrible carga que la ley ponía sobre sus hombros. Y vamos a repasar rápidamente la vida del pobre Israel bajo el yugo del Señor. Salieron de Egipto con riquezas que Dios les dio. Llegaron a la tierra prometida que el Señor les dio, que estaba llenas de casas, llenas de cisternas que ellos no hicieron y llena de huertos que ellos no plantaron. Allí, en esa tierra, tuvieron prosperidad económica, social, territorial y hasta militar. El pueblo de Dios fue llevado de victoria en victoria. Todo esto bajo un pacto inquebrantable que Dios se compromete a cumplir, colocándose a sí mismo como garantía. Sometidos a una ley que les permitía vivir en orden, en paz y en armonía, y que en caso de que quebrantaran alguno de los mandamientos, Dios mismo estaba dispuesto a redimirlos de sus pecados en tanto los confesaran y se arrepintieran de ellos. La relación de Dios con su pueblo estaba garantizada de manera comunitaria, pero también de manera individual. Dios promete que cada una de sus ovejas va a ser perfecta. Por tanto, iba a estar siendo probada por el Señor para ir purificando su fe. Y en cada una de estas pruebas que son controladas por el Creador, el buen pastor estará con sus ovejas para que ninguna se pierda, porque todas las que son suyas, porque oyen su voz, van a llegar a vida eterna y a gloria. Este es el yugo del pueblo de Dios. Este es el yugo de la iglesia. Esta es la cruz que tiene que llevar cada creyente a cuestas para llegar a la puerta estrecha que da acceso a la ciudad de Dios para vida eterna en gracia y en gloria. Pero los burros de Israel rechazaron esto. Rechazaron este yugo para ir a buscar su propio camino. Querían salir adelante por sí mismos. Pero su camino alternativo los llevó a una nueva forma de servidumbre. Lo que encontraron como nuevo yugo fueron las garras del águila que estaba volando sobre sus cabezas para cazarlos. Lo que Oseas señala es que aunque el pueblo de Dios busque independencia, no la va a encontrar. Lo que sí va a encontrar es al enemigo, y tarde o temprano va a quedar dominado y atrapado por él. Porque de nuevo, nadie puede ser independiente. Cada ser humano, incrédulo o creyente, vive bajo un señorío, porque para eso fuimos creados. Ya sea en la esclavitud del pecado para muerte eterna o en la esclavitud en Cristo para vida eterna. Todos respondemos a una autoridad que es tirana y dominante, o a una autoridad que es bondadosa y que da libertad, a una autoridad que degrada, a una autoridad que nos hace dignos. Solamente hay dos opciones para existir. La necedad que señala Oseas y que nos hace actuar como burros salvajes es considerar que fuera de una relación con Dios podemos encontrar algún tipo de solución a nuestros problemas que sea favorable. Que fuera de una relación con Dios vamos a encontrar una solución que nos dé paz y prosperidad. La burrada
Es olvidarnos de quién es el Creador. La salvajada es olvidarnos de que somos criaturas que fueron rescatadas y que queramos regresar a esa condición de inmundicia. La verdadera libertad de los hijos de Dios está en el sometimiento total y absoluto a nuestro Señor. El verdadero privilegio para ir y venir, para hacer o no hacer, se encuentra dentro de la seguridad del pacto. Dentro de los linderos del campamento es que vamos a estar completamente seguros. Estamos caminando en santidad y vamos a tropezarnos con el pecado. Pero como santos de Dios, como pueblo fiel y cerca del trono, vamos a ser redimidos por el Señor, porque Él quiere redimirnos. Vamos a estar luchando con la armadura de Dios contra las tentaciones de nuestro corazón, contra las seducciones del mundo y repeliendo los dardos encendidos de Satanás. De manera que no seremos dominados por ningún pecado que se enseñoree de nuestra existencia. Y el residuo de pecado estará en la puerta de nuestro corazón. Nos desea. La brasa está encendida ahí en el horno. Pero cerca de Dios, de su palabra y con sus medios, podemos dominar el señorío mortal del pecado, porque el pecado está vencido, está derrotado. No es que nosotros, no es que yo sea fuerte y poderoso, al contrario. Es porque somos plenamente conscientes de toda nuestra debilidad. Es por eso que estamos pegaditos, refugiados y aferrados a aquel que sí puede. Por esto es por lo que podemos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque estamos emancipados del pecado, porque estamos en Cristo y calcando sus huellas, reflejando su carácter. Porque Cristo me rescató, me liberó, me compró para ser parte de su pueblo, para depender de Él, para darle la gloria a Él. Puedo crecer y prosperar en santidad y para su gloria, porque vivo bajo el yugo fácil y la carga ligera de mi Señor. Sé que soy responsable de mis acciones, sé que soy responsable de mis pecados, pero también sé que la carga la lleva Él. Entonces sé que aun cuando tropiezo, Él me va a levantar. El Evangelio de Juan dice que los apóstoles, después de la muerte del Señor, regresaron a pescar, regresaron a sus viejas costumbres, porque se olvidaron del Señor, de sus enseñanzas, de sus mandatos, de sus promesas. Pero también dice que el Señor viene a ellos y los regresa al camino. Pedro y los apóstoles atendieron de inmediato el llamado y obedecieron a su Señor. Pero Israel se creía independiente y estaba lejos de Dios. Estaba tratando de regresar a su vieja naturaleza, a depender de cosas finitas y que son ajenas e incompatibles con la eternidad. Cuando dejo de servir a Dios para servirme a mí mismo, acabo siendo dominado por mis emociones, por mis sentimientos, por mis tentaciones, y entonces todo en mi existencia es un desastre. Como el hijo pródigo, todo va a acabar en la inmundicia, alimentándose alrededor de puercos. Y si esto ya es malo, se pone peor. Porque la relación que Israel pretendía establecer con las naciones extranjeras, con los asirios, era contratada. Israel quería tener relaciones pagadas. Efraín había recibido la bendición de Dios solo por gracia. Y con esta bendición que había recibido, estaba pagando otras relaciones. Pero recuerda que sembramos mal para cosechar peor. La siembra de vientos de independencia va a dar cosechas de tormentas y desgracias.
El versículo 10 dice que después de haber tomado distancia del Señor, después de encontrar desprecio y de ser dominados, la independencia de Israel también los va a hacer débiles. El pacto que Dios había establecido con el pueblo siempre fue unilateral, fue iniciativa del Señor. Abraham fue llamado por el Señor para formar una nación numerosa y con un gran territorio. Pero Abraham estaba casado con una esposa estéril y vivía como peregrino. El cumplimiento de la promesa, el cumplimiento del pacto estaba en Dios. Era el Señor quien le iba a dar la tierra, quien le iba a dar la descendencia. Es Dios quien asume el costo y garantiza el cumplimiento del pacto. Su pueblo recibe todas las bendiciones y todos los beneficios de esta relación con Dios solo por gracia, como un regalo que no merece y por el cual no paga, y que sin embargo recibe. Pero Israel decide rechazar el pacto y con independencia invierte esos recursos que recibió del Señor para pagar por sus relaciones. Y Oseas se refiere en primera instancia a relaciones íntimas, pero el contexto del capítulo nos permite extender el alcance de esta ofensa a las relaciones en otras esferas, a lo comercial, a lo social, a lo cultural y obviamente a lo espiritual. Pero todas estas relaciones corruptas. La inversión de Israel era un verdadero fracaso. Por eso quedaban completamente debilitados. Ellos se sentían valiosos. Creían que su riqueza y su prosperidad era producto de sus geniales ideas. Pero recordemos que las conquistas militares nunca fueron producto de sus estrategias ni de sus fuerzas. Ellos prosperaron porque Dios los prosperaba. Israel se creía independiente y se alejaba del Señor y por esto se hacía débil. Lo mismo sucede hoy. Una iglesia independiente de Dios es una iglesia débil. Lejos del Señor, una oveja va a ser débil y además va a estar expuesta. Sin un rebaño y sin un pastor que cuide y que guíe a este rebaño, una oveja será una presa fácil del águila que está sobre sus cabezas, para seguir con el contexto del mensaje. O sea, subraya nuevamente que esto no es producto de un acto de venganza por parte de Dios. Es una consecuencia de las malas decisiones que habían tomado como nación. La carga es autoimpuesta. La independencia se hace pesada y es el mismo pueblo quien tiene que pagar por las consecuencias de esta necedad. Rechazan el pacto de vida, rechazan lo bueno, rechazan la relación donde van a ser amados y edificados. Rechazan una relación que ha sido establecida por gracia. Lo hacen de manera voluntaria para buscar independencia y para pagar por la carga. Efraín paga por una relación donde va a ser despreciado, dominado y debilitado hasta la muerte y la destrucción. Ante tanta necedad, Dios los reúne para que cosechen lo que han sembrado. Fue el Señor quien los entregó a manos extranjeras. Y la finalidad es que este pueblo necio, este pueblo burro y salvaje, pudiera conocer una vida sin Dios, porque se habían olvidado de su Señor. Lo mismo que Pablo dice en sus cartas: entrégalo a Satanás. La finalidad es la misma. Que ese rebelde independiente aprenda cómo es la vida sin Dios. Porque habían pasado por alto que todo lo bueno que tenían provenía del Creador y además era para el Creador. Pero aún ahí podemos ver la misericordia y el amor de Dios y la fidelidad que Dios tiene a su pacto. Es Él quien reúne a su pueblo. Dios va a preservar el remanente de sus hijos
mientras atraviesan por este juicio disciplinario. Porque aunque muy dura, esta circunstancia no va a eliminar al pueblo de Dios. Ciertamente el reino terrenal de Israel desapareció, pero no el remanente del pueblo de Dios, que sí se arrepintió y que sí regresó hasta el Señor. Si Israel creía que el yugo de Dios pesaba, se iban a dar cuenta en el exilio y como esclavos de Asiria que su relación con el Señor siempre fue buena, agradable y perfecta. Se iban a dar cuenta de que lo que Dios pedía de ellos siempre fue para su protección y para su prosperidad. Porque el Señor también, por su fidelidad, es equitativo, es abundante en misericordia. Porque después de tantísimos llamados al arrepentimiento, sus acciones disciplinarias siguen siendo proporcionales a las necesidades de su pueblo. Iba a sufrir ciertamente, pero esto era lo que necesitaba. Y no pretendo ni debemos establecer una escala en los sufrimientos, ni de la iglesia ni de nadie. Lo que sí debemos dejar muy claro, porque la palabra de Dios lo hace, es que el tiempo de purificación es necesario para cada creyente de este lado de la eternidad. Pero este tiempo de sufrimiento no se compara en lo más mínimo a la gloria que vamos a recibir delante del trono poderoso del Señor. Pero se debe decir también de manera muy clara, que ninguno de los sufrimientos de este mundo se puede comparar en lo más mínimo a pasar el resto de la eternidad futura delante de la ira justa del Señor Todopoderoso. Y ahí, en ese infierno eterno, ser conscientes de que no hay esperanza de redención y que no hay oportunidad para arrepentirse. El tiempo es hoy. El versículo 10 cierra diciendo que los reyes estaban imponiendo cargas al pueblo. Se refiere a una serie de impuestos con los cuales trataban de agradar al ejército invasor. ¿Te imaginas la tremenda desilusión de aquel pueblo? Los gobernantes que ellos habían puesto para aligerar la carga la hacían más pesada. A quienes acudían para ser liberados los esclavizaban. ¿Te imaginas el desagradable sabor de boca que les habría dejado la independencia? La tremenda decepción que se llevaron cuando el ejército asirio, sin ninguna piedad, arrasó con sus ídolos, saqueó sus ciudades y se llevó a todo el pueblo al cautiverio. Fue una verdadera desgracia. Debo señalar nuevamente la importancia y trascendencia de este mensaje para la iglesia en nuestros días. Debo reiterar que es necesario, que debe ser conocido para cada creyente, por cada creyente, porque la relación que tenemos cada uno de nosotros con el Todopoderoso sigue siendo la misma y por la misma razón. Dios busca y llama a cada uno de sus hijos de manera personal, y aunque siempre fueron suyos, paga por cada uno de ellos con la obra de Cristo en la cruz. Cada uno de ellos fue comprado a precio de sangre y le da a cada uno de ellos una porción que llena absolutamente su corazón con el Espíritu Santo que acampa, que vive en cada corazón de cada creyente para ser gobernados por la voluntad de Dios y ser llevados a salvo y de manera perfecta hasta el trono de gloria. Ante tan grande amor, ante tan abundante misericordia, ¿quién quiere estar lejos del Señor? ¿Quién en su sano juicio se comporta como un burro salvaje y rechaza este pacto?
es imposible que un creyente niegue la existencia de Dios. Por eso se dice creyente. Pero con cuánta frecuencia nos encontramos a nosotros mismos olvidándonos de nuestro Señor. Lo hacemos cada vez que decidimos hacer las cosas de acuerdo a nuestra propia voluntad y para satisfacer nuestros propios deseos, nuestros propios intereses. Lo hacemos cada vez que no estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos. Y la independencia comienza en nuestra mente, en aquellos deseos que nos alejan de la santidad del Señor. De ahí se van a materializar en palabras y acciones que van a ser evidentes tarde o temprano nuestra rebeldía. La independencia comienza cuando dejamos de apreciar y agradecer todo lo bueno que Dios está haciendo en nosotros y por nosotros. La independencia comienza con una pequeña inconformidad, con una pequeñita queja de las circunstancias que estamos viviendo. Esa es la semilla. Dejamos de ver a Dios y comenzamos a coquetear con algo que está fuera del campamento. Y el fruto de la independencia es uno solo. Las características que expusimos en esta porción están incorporadas todas dentro del fruto, todas vienen incluidas. De manera que si estás viviendo de manera independiente al pacto o transgrediendo la ley, vas a estar viviendo distante al Señor. Serás despreciado, dominado y debilitado por el enemigo que está sobre tu cabeza. Y no va a ser el ejército asirio. No va a ser un agente externo, sino que serás esclavizado por ese pecado que amas más que a Dios. Por ese pecado que te aleja de tu Señor y que te hace rechazar lo bueno. Por ese ídolo de tu corazón por el cual te postras y con quien estás engañando a Dios. Ese pecado, ese ídolo al que le inviertes los recursos que Dios te ha dado, a quien le dedicas los dones que el Señor te ha concedido, es el que ensucia y corrompe tu boca. De manera que todo te sabe mal. No te deja saborear la dulce miel del gesed del Señor. Todo va a ser amargo, todo va a ser aflicción, todo va a saber a sufrimiento. Amado hermano, deja, te ruego, esa vida independiente. Tú no eres despreciado. Cristo fue a la cruz por ti y para lavar tu pecado desde los pies hasta la cabeza. Así que refúgiate en el Salvador. Amado hermano, deja, te suplico, tu autogobierno. Tú no eres dominado. Cristo fue a la cruz a pagar por toda tu deuda. Fuiste liberado de la esclavitud del pecado para que camines libre, seguro y con gozo hasta tu Señor. Así que adóralo y sírvelo. Amado hermano, deja, te exhorto, tu adoración corrupta. Tú no tienes debilidades. En tu corazón habita el Espíritu Santo, tiene su fruto, lleno de virtudes que te dan la capacidad para luchar contra ese residuo de pecado, que te dan la capacidad de resistir al maligno. Así que ponte toda la armadura de Dios y pelea la buena batalla. Estás del lado correcto, estás del lado de la victoria. ¿Quieres saber si estás viviendo de manera independiente? Verifica qué tan lejos te encuentras de Dios. Déjame plantearlo de otra forma. Verifica qué tan cerca te encuentras del Señor. Comienza considerando cuánto tiempo le dedicas a conocerlo por medio de su palabra. Considera la calidad de tiempo que le dedicas
a sumergirte, a deleitarte, a gozarte en la palabra de Dios y conocer a tu Señor. Considera si lo haces de manera disciplinada y con constancia, o si simplemente le dedicas un poco de tiempo cuando te sobra o cuando puedes. Y entonces estás dedicando todos tus recursos en otro lado. Evalúa cómo están tus relaciones. Te invito a que te hagas unas cuantas preguntas, pero por favor, sé sincero contigo mismo. ¿Te alejas del Señor para estar con el mundo? ¿Te llevas mejor con tus conocidos del mundo que con tu familia en la fe? ¿Los prefieres? Los incrédulos que te conocen saben que eres un hijo de Dios. ¿Te desprecian? Y si te desprecian y no quieren convivir contigo, ¿es porque tienes una vida en santidad o porque llevas una vida incoherente? Comprueba cómo está tu estado espiritual. Caminamos por un desierto y en este desierto va a haber pruebas, va a haber sufrimientos. Incluso va a haber tropiezos con pecados que nos van a causar vergüenza. Pero sobre todo esto, un hijo de Dios conoce a su Señor, conoce de su amor, de su misericordia, de su fidelidad. Por eso está firme, fuerte y gozoso. Afligido, pero vivificado. Sabemos que por más fuerte que esté el sol, la nube del Señor nos cubre y nos refresca. Sabemos que por más intenso que esté el frío de la noche oscura, la columna de fuego del Señor resplandece de manera cálida y confortable sobre el campamento. Un siervo del Señor sabe que aún en el desierto va a venir el pan nuestro de cada día y estaremos refrescados con ríos de agua viva que provienen de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Eres una oveja del Señor. Tu único mecanismo de defensa es la dependencia. No te olvides de Dios, porque entonces te alejarás de Él. Y aunque tu salvación está segura, te ruego que no seas tan necio como para que el buen pastor, en lugar de llamarte como una oveja que responde a su voz, te jalonee como un burro salvaje para traerte de regreso. No hay independencia. No caigas en ese truco, no creas esa mentira, no persigas ese espejismo. Ese camino puede ofrecer una autopista amplia y pavimentada, pero lleva directo al fuego eterno. No hay nada en el mundo que pueda ser mejor que estar en el pacto y escuchar la voz de Dios diciendo: tú eres mi pueblo. No hay nada mejor que la respuesta de un pueblo que grita con su voz, con todo su cuerpo, con toda su vida: tú eres nuestro Dios. Porque no depende de ti, depende de Dios. Así que no dependas de ti, depende de Dios. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. Les invito a que oremos. Creador, Dios, Señor y Padre
nuestro. Qué privilegio, Señor, venir delante de su presencia, estar cerca de usted y escuchar su voz. Qué bendición, Padre, tener a su Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Qué bendición, Señor, saber que Cristo está en medio de su iglesia, pero que también está rodeando el campamento, de manera que vamos por este desierto de manera segura, siendo edificados, aún en aflicción, siendo gozosos, para llegar hasta delante de su presencia. Padre, no permita, Señor, que nos alejemos de usted. No permita que rebasemos los linderos que usted ha puesto, Señor, en nuestras vidas. Que su Santo Espíritu nos traiga pronto de regreso, Señor, hasta usted. Permítanos, Señor, deleitarnos, puros, Señor, fieles en su voluntad. Padre Santo, qué gran privilegio es ser sus hijos. Qué gran privilegio, Señor, es llamarle nuestro Dios. No dependemos, Señor, de nosotros, dependemos de usted. Así que no a nosotros, Señor, no a nosotros, solamente a usted, Padre, la gloria. Oramos al Padre en el nombre del Hijo y sostenidos por el Espíritu Santo. Amén.